Muy buenos días, mi nombre es Eric Gutiérrez, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad CIES. Esta materia es Sistema Político Mexicano, es un trabajo final en el que la docente es la maestra en Derecho Yadira Cristal. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema, realmente a los partidos políticos. Los partidos políticos, bien, una de las principales dudas, respecto a este tema es ¿de dónde nacen los partidos políticos y cuándo nacen? Pues bien, el nacimiento de los partidos políticos proviene de los primeros años del siglo XIX, una vez que fue promulgada la Constitución de 1917, ¿vale? Después de que se promulgó la Constitución de 1917, que si bien no hacía alusión explícitamente a los partidos políticos, pues daba pie a la estructura de su formación. Después de que se promulgó la Constitución de 1917, en 1918 se expidió la ley electoral, en la cual ya consagraba a los partidos políticos como parte importante de los procesos electorales. La expedición de la ley electoral fue un acontecimiento muy importante en el nacimiento de los partidos políticos, ya que abrió una nueva época en la que se alentó al desarrollo de los mismos, dando nacimiento a los partidos políticos, entre los que podemos mencionar a los siguientes. El PLC, que era el Partido Liberal Constitucionalista, que fue un partido surgido bajo el impulso de Álvaro Obregón. El PNA, Partido Nacional Constitucionalista, organizado para propagar el cooperativismo. El PCM, Partido Comunista Mexicano, considerado como el partido fundacional de la izquierda mexicana, a pesar de sus años de clandestinidad, fue el grupo político opositor de mayor continuidad. Pues bueno, si bien vamos viendo precisamente que van surgiendo estos primeros partidos políticos y con diferentes ideologías, ¿no? Eh, Esto es lo que regularmente da nacimiento a un partido político cuando se tiene una ideología, pues, se defiende y se busca esta estructuración. ¿Cómo funcionan los partidos políticos? Bien, pues el funcionamiento interno de los partidos políticos tiene que ver con la forma en que las distintas necesidades, intereses y demandas de la sociedad se reflejan en el Parlamento. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, existen diferentes necesidades sociales, hay ciertos intereses. Obviamente en una misma sociedad hay diferentes grupos que quieren llegar al poder. Entonces todos tienen intereses particulares y cada uno de ellos va viendo la forma o la estructura en la que lo va a ir logrando. ¿Cómo? Pues bueno, proponiendo satisfacer necesidades sociales y haciendo pues, como tal procesos de campaña política en la que puedan comunicar todos sus ideales, ¿no? ¿Para qué? Para ir sumando gente y ir ganando poder y posición a la hora de las elecciones. ¿Cómo funcionan legalmente los partidos políticos? Pues bien, las regulaciones legales relacionadas con el funcionamiento interno de los partidos pueden incluir normas de democracia interna, como las relativas a la selección de sus dirigentes o la representación de mujeres en sus cargos directivos. También existen regulaciones internas que ya son de carácter voluntario y suelen contemplar tanto procedimientos de selección de candidatos de forma interna como la celebración de elecciones o la fijación de cuotas de carácter voluntario. Los partidos políticos ante la sociedad. Pues bien, como lo mencionamos anteriormente, los partidos políticos funcionan en relación a las necesidades de la sociedad. Por ello, buscan ante la misma contar con medios de información y divulgación de los ideales del partido y encaminados a satisfacer dichas necesidades. Y desde estos puntos van perfilando sus candidatos hacia prospectos con altos ideales, ¿no? Este es como tal, como se proyectan ante la sociedad, ¿no? Pues bien, en una sociedad, por ejemplo, una comunidad vulnerable en la que no tienen algún servicio público o social, pues que existe esa necesidad. Entonces, al tener esa necesidad, pues un partido político va, se acerca y promete satisfacer esta necesidad. Los grupos de presión. ¿Qué son los grupos de presión? Bien, vamos a entrar un poco al concepto. ¿Qué son los grupos de presión? Pues son una asociación o grupo organizado de personas o instituciones
que manifiestan deseos conscientes o intereses comunes a sus miembros, realizando una acción destinada a influir en las instituciones del poder público para producir decisiones de este favorables a sus fines. Pues creo que es un poco claro el concepto. Es una asociación o grupo de personas, ¿no? O sea, un conjunto de personas o bien de asociaciones, ¿no? ¿Qué hacen? Pues bueno, buscan concientizar a los miembros, a los que forman parte de este grupo, de obtener o satisfacer ciertos intereses comunes. Y para lograrlo, pues realizan ciertas acciones que, pues obviamente influyen en las instituciones del poder público y ocasionan que puedan llevarse a cabo. Obviamente siempre hay negociaciones y pues siempre se busca un punto medio entre ambas partes, ¿no? Satisfacer tanto las necesidades de estos grupos como tampoco perjudicar a las instituciones del poder público. La realidad jurídico-política. La estructura jurídica como reguladora de la realidad política y socioeconómica de una nación se encuentra determinada por quien ejerce el poder, o cuando menos porque él mismo lo tolera. En efecto, el orden jurídico persiste por la voluntad de quien tiene en las manos el poder, ya que en el momento que cambia de opinión o de que arribe otro al poder, la estructura jurídica se modificará, pues precisamente, como poderoso, cuenta con la capacidad necesaria y los recursos suficientes para lograrlo. En este tema, pues bien, ya que existe una estructura jurídica, cuando alguien llega al poder, pues muchas veces ya tiene el poder para lograr ciertos beneficios hacia otras personas, para modificar estructuras jurídicas, se llegan ciertas negociaciones muchas veces en los congresos en algo que favorezca a todos y cómo se coordinan pues desde la parte de los partidos políticos, porque estos regularmente se buscan un interés particular y todos muchas veces se apoyan entre ellos, ¿no? Entonces, a eso se refiere que actualmente existe esa realidad jurídica política en la que pueden modificar las estructuras en satisfacción de ciertos intereses. Los grupos de presión y los partidos políticos. ¿Cuáles son las diferencias entre estos? Pues bien, existen diferencias entre los partidos políticos y grupos de presión, entre las que podemos mencionar que mientras los partidos políticos tienen una organización jurídica formal, reconocida por el Estado y actúan ostensiblemente, los grupos de presión, por su parte, generalmente carecen de dicha organización jurídica y actúan clandestinamente. Esa es una de las principales diferencias, ¿no? Regularmente, no siempre, pero los partidos políticos pues tienen una estructura jurídica formal, mientras que los grupos de presión no. Aunque muchas veces podríamos considerar el tema de los sindicatos como parte de un grupo de presión que sí cuenta con una estructura jurídica formal, pero que por su fin o como tal su funcionamiento actúa como un grupo de presión en beneficio de sus miembros, que en este caso son los trabajadores que están afiliados, ¿no? Bueno, otra diferencia que radica entre estos dos grupos es que los partidos políticos procuran que algunos de sus miembros figuren en el gobierno constitucionalizado, realizando con ese motivo campañas políticas, y los grupos de presión les interesa solamente el poder influir en una persona que se encuentra como gobernante, para que las decisiones que tome o mande ejecutar no afecten a los intereses del grupo, o en su caso, que los beneficien, ¿no? Vamos a ver algunas diferencias y similitudes entre los grupos de presión y partidos políticos. Diferencias. El grupo de presión tiene un interés particular o sectorial. El partido político busca dar soluciones globales a la sociedad. Los grupos de presión tienen como fin la influencia sobre el poder. El partido político integra ciudadanos a los cuadros estatales. El partido político busca integrarse a la política nacional. Bueno, esto también es una algo que diferencia grande, que muchas veces los grupos de presión son más locales, ¿no? Buscan satisfacer ciertas necesidades locales, mientras que un partido político pues es toda una estructura municipal, estatal y nacional. No obstante, también existen algunos grupos de presión que
pues también cuentan con estructuras estatales y en ciertos casos hasta nacionales, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes entre estos dos grupos, que uno sería el grupo de presión y los partidos políticos? Las similitudes es que una de ellas es hacer que se cumpla lo que se promete, tienen fines particulares comunes hacia la sociedad, buscan la unión de la fuerza para un bien común, buscan la justicia social y al final tienen los mismos intereses políticos. ¿Cuáles son los objetivos de los grupos de presión y partidos políticos? Pues bien, los grupos de presión, el objetivo principal que tienen es la búsqueda de control indirecto del poder para obtener beneficios lucrativos o morales mediante ganancias económicas, estratégicas o religiosas para el mismo grupo de presión, para sus miembros. Mientras que los partidos políticos tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo. Repercusión de los grupos de presión y partidos políticos. En la práctica, las relaciones entre partidos políticos y los grupos de presión son íntimas a las complejas. Los grandes partidos, fundados sobre combinaciones de interés, aceptan sostener aquellos intereses que se ofrecen a apoyarlos en sus campañas electorales. Muchas veces los líderes partidarios y los legisladores procuran adoptar una posición de conciliación y de equilibrio entre intereses opuestos. A este respecto ocurre que determinados intereses influyen en mayor o menor medida en determinados candidatos. Pues bien, son las negociaciones que se hacen. Obviamente, un grupo de presión hay mucha gente que los apoya, son miembros, y esto se da mucho en la parte de las campañas políticas. Obviamente tienen ciertas peticiones, tienen ciertos intereses y muchas veces los políticos buscan sumar esfuerzos, entonces a cambio de eso pues llegan a negociaciones, se prometen cosas y pues, se suman fuerzas políticas. Bien, como conclusión voy a darles el siguiente texto, ¿no? Que en la actualidad las democracias viven de manera necesaria y cotidiana con los partidos políticos, así como con los grupos de presión, en donde ambas organizaciones representan diversos intereses políticos de la ciudadanía y han sido pilares del sistema democrático, por lo que existe una gran relación entre ambas partes. Desafortunadamente, muchas veces actúan satisfaciendo algunas necesidades e intereses particulares, lo que a lo largo de la vida política del país han dañado la estructura de ambas partes, de ambas organizaciones. No obstante, los grupos de presión son necesarios para que dentro de la democracia pueda regularse el actuar de los gobernantes satisfaciendo las necesidades que la sociedad demanda. Los grupos de presión en la búsqueda de intereses sociales pues actúan como un grupo de oposición, ¿no? En el cual muchas veces, si no existieran, probablemente ciertos gobernantes actuarían más libremente a sus intereses. Entonces, los grupos de presión de cierta forma representan una barrera que detiene a estos gobernantes como tal. Bien, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho y les encuentro a continuación. Muchas gracias. Hasta luego.